Entonces, al igual que en Pérgamo, aparece el nombre de un personaje de antaño, antiquísimo, perpetuado en una iglesia tan modelo, tan buena, tan ejemplar como Tiatira. Esta malvada Jezabel existió en tiempo del profeta Elías. Fue la esposa del rey débil, pusilánime Acab. Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. De verdad que es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar estudiando la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de iglesias locales en el Nuevo Testamento, son innumerables. Porque solo en el libro de los Hechos se habla de ellas en plural. Entonces no podemos cuantificarla a sabiendas de que sabemos que Felipe, que el apóstol Pedro, que Pablo y otros plantaron muchas iglesias, las cuales hemos ido estudiando poco a poco. Ahora estamos en la recta final de esta serie de estudios bíblicos y estamos viendo iglesias locales en el libro de Apocalipsis. Esta de Sardis, igual que otra, no sabemos su origen, quién fue el plantador de ella. Y muchas personas siempre dicen que muchos de los convertidos en Hechos capítulo 2 fueron tal vez los que diseminaron la predicación del Evangelio en Asia Menor, aunque sabemos también que el apóstol Pablo estuvo de lleno en esa región y que probablemente de iglesias plantadas por Pablo, entonces replantaron en lugares como el de Sardis. Vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, y una vez más lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a hacer la explicación con Reina Valera del 60 de fondo. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa de maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Una vez más, siempre se habla de las iglesias en plural, no solamente las 7 congregaciones seleccionadas por Dios aquí en Asia Menor para esta carta, sino todo lo que hasta ahora hemos visto. Miren, hermano, en Isaías capítulo 11, versículo 2, y tanto en Zacarías capítulo 4, versículo 10, se habla de los 7 espíritus de Jehová y de los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En términos matemáticos, no se puede decir que Dios es un personaje con 7 espíritus o 7 ojos, sino que el número 7, tanto en espíritus como en ojos, se debe de entender como el poder absoluto de Dios, quien todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo conoce. Dios es todo y en todo, como le dijo Pablo a los creyentes efesios en Efesios capítulo 4, versículo 6. 7 es una forma de ver la plenitud del Todopoderoso.
La mención de las 7 estrellas que se hizo al principio de la carta, ¿no? Especialmente a Éfeso, y basada en la interpretación de Apocalipsis capítulo 1, verso 20, representa a todos los pastores de las iglesias locales y no solamente a un número redondo de 7 pastores. Cuando hablamos de las 7 estrellas que están a la diestra de Jesucristo, no estamos hablando solo de 7 pastores, sino que 7 está representando a todos los pastores que están llamados al santo ministerio. El Señor, al igual que en los otros casos, se introduce diciendo que Él conoce sus obras. Entonces, como Él conoce la obra de la iglesia local de Sardis, como conoce a nosotros, a cada uno individualmente, en ese caso le dice que la iglesia proclama estar viva, pero Dios, que la conoce mejor que ella misma, le dice que está muerto. Esta iglesia estaba realmente moribunda en términos espirituales. Su descuido la llevó a la penosa situación de tener entre sus miembros más muertos que vivos, convirtiéndose en un ejemplo bíblico de que se puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, vivo biológicamente y muerto espiritualmente. Los creyentes de Sardis armonizaban con los fariseos judíos del tiempo de Jesucristo, que eran sepulcros blanqueados y se presentaban como vivos por fuera, pero muertos por dentro, como lo denunció Jesús en Mateo capítulo 23, los versículos 25 al 28. Dios, como médico forense, dictamina por haber escudriñado todo. Por eso se presentó como el que tiene los 7 ojos, el poder absoluto para saberlo todo. Entonces, como médico forense, él dictamina porque escudriña esta iglesia de Sardis. Aunque tiene un nombre que es la naturaleza humana, de que vive, está muerta en la naturaleza espiritual. El Señor le dice que sea vigilante y que afirme las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado sus obras perfectas delante de Dios. Y fíjese, hermano, que en Dios no hay una exageración, sino que Dios es realista. Él está diciendo exactamente las cosas como son. Y Él está revelando por su Santo Espíritu a la iglesia a través de los pastores, en este caso del pastor de la iglesia local, que probablemente tampoco esté bien, uno no sabe. Pero la idea es de que el Señor está diciendo lo que está mal a tiempo para que pueda ser corregido a tiempo y evitar entonces males mayores. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, está el caso de un rey llamado Belsasar. Al rey Belsasar dice que Dios lo pesó y lo halló falto. Y por otra parte tenemos a Noé y la sociedad contemporánea de él. Es una sociedad malísima, pero a Noé Dios lo halló justo y perfecto en sus generaciones, como dice Génesis capítulo 6, verso 9. Quiere decir que Dios escudriña, que Dios pesa, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el tiempo que nosotros estamos hablando. Y lo puede hacer en una iglesia en general corporativa, pero Dios lo hace miembro por miembro, familia por familia, persona por persona, individuo por individuo, porque esa es la evaluación que Dios siempre hace. La congregación de Sardis falló en el proceso de santidad al no andar en las obras que de antemano Dios preparó para que todo creyente camine en ella, como dice Efesios capítulo 2, verso 10. Aquí hay que observar que aún las buenas personas que había en Sardis iban en la ruta de la muerte. Es decir, como que ya se habían acomodado a la mayoría que estaban en un camino que no era correcto. Entonces los demás creían que los que estaban mal eran ellos y que los que estaban mal estaban bien. Entonces ya estaban emulando, imitando al resto de personas. Hay un pasaje en Primera de Juan capítulo 5 donde se habla de pecados de muerte y pecados de no muerte. Entonces el apóstol Juan dice que cuando un hermano está cometiendo un pecado que no es de muerte, uno debe orar por él.
pero que hay pecado de muerte por el cual no se debe orar. Entonces él está hablando ya del creyente que, diciendo que es creyente, es un practicante del pecado. Un practicante del pecado ya no es orar por una falta en sí que está cometiendo, sino para que vuelva de lleno, porque el practicante del pecado lo que está es destruyendo todo lo que Dios hizo en su vida y se convierte en un pecador de nuevo y va rumbo a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Incluso la palabra que utiliza Juan en Primera de Juan capítulo 5 es una palabra griega que se escribe y se pronuncia prostanatos. El prostanato lo que indica es que va camino a la muerte. No ha muerto definitivamente, pero va camino a la muerte. Entonces todavía hay oportunidad, porque ya sabemos que en el libro de Eclesiastés la palabra del Señor dice que mientras hay vida hay esperanza, y que por eso es mejor un perro vivo que un león muerto. Pero la persona va camino a la muerte, es un prostanato. Ese es el camino. Y la iglesia de Sardis, siendo una iglesia cristiana evangélica, ese era el camino que llevaba. El muerto espiritual no es aquel que comete un pecado, sino el que practica, ya es un practicante del pecado. Entonces, la persona que hemos nacido de nuevo, los nacidos de Dios, nosotros tenemos la capacidad de no pecar y lógicamente todavía tenemos la capacidad de pecar, pero podemos optar por no pecar, por no pecar. Entonces, la situación de la iglesia de Sardis, ¿cuál es? Que es una iglesia moribunda con un sector completamente muerto, que ni siente ni padece, y otro sector con una luz tenue de vida que casi se está apagando. De verdad que era un cuadro muy triste el de la iglesia local de Sardis en el Nuevo Testamento, especialmente en la región de lo que es en el día de hoy Turquía, Asia Menor. Entonces, despertarse de entre los muertos para que Cristo les resplandezca es el mensaje para la iglesia. Entonces, la otra parte es evitar que las cositas buenas que todavía le quedan, que no mueran. Las características de la iglesia de Sardis se dieron primeramente, o uno puede ver características como la iglesia de Sardis, como en el tiempo en el cual Samuel comenzó a ministrar, que todavía estaba vivo el sacerdote Elí y sus 2 hijos. La Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba, que no había visión con frecuencia, y como símbolo de esa escasez, Dios se le reveló al joven Samuel antes que la lámpara de Dios se apagara, en alusión a la lámpara que había en el tabernáculo que estaba en Silo. Así estaba la iglesia de Sardis. Una luz tenue que casi se apaga, eran las cositas buenas que le quedaban a Sardis. Incluso si ustedes quieren pueden leer estos detalles en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 al 3 y compararlos con esta lectura de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 al 6. Ahora, ¿qué le dice el Señor como un sano consejo? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Fíjense que no es un mensaje para el mundo pecador. Es un mensaje para la iglesia del Nuevo Testamento. Es un mensaje para la iglesia del día de hoy, antes que suene la trompeta, para precisamente levantar a la iglesia. Y él dice, si tú no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El creyente debe hacer un ejercicio constante de recordar de dónde lo ha sacado Dios, recordar sus palabras y apreciar lo recibido. Sobre la palabra oída y las promesas y el don recibido hay que velar. Porque la venida de Jesús no debe ser una sorpresa para los creyentes. Por ejemplo, los creyentes de Sardis, pues a Jesús la iglesia lo está esperando en cualquier momento. Aunque no sabemos exactamente la fecha en la cual el Señor va a venir. Ahora bien, en Mateo capítulo 25 está la parábola de las 10 vírgenes que eran acompañantes en una boda. Entonces ellas se prepararon
con el vestido, es decir, las ropas blancas, la ropa apropiada para ir a una boda, y también llevaron lámparas por si acaso el esposo, que era la tradición en ese contexto cultural, se tardara. Entonces 5 de ellas llevaron aceite extra y 5 se confiaron que con el que tenía era suficiente para el tiempo en el cual el novio tenía que venir y ella participar de la boda. Pero bueno, lo que sabemos es que él se tardó y solamente entraron las que tenían el aceite extra. Es decir, el cristiano que vela, que aprecia lo que ha oído, lo que ha recibido, que se arrepiente de sus pecados, que pasa examen a su vida y si hay algo malo se arrepiente. En el libro de Apocalipsis se revela que ciertamente el creyente, oiga bien, el creyente puede caer de la posición de donde está. No hay tecnicismos mecánicos para sostenerse en Dios mientras el punto de apoyo es el pecado. Así estaba la sociedad del tiempo de Elías, pero yo no estoy hablando de la sociedad creyente, del pueblo de Dios ambiguo, ambivalente, con un pie adorando a Baal y con otro pie adorando a Jehová. Y Dios le dijo, es que no se puede claudicar en dos pensamientos, o usted de Baal, o usted del mundo, o usted de Dios, pero no se puede ser de los dos al mismo tiempo y pretender que pecando yo me voy en el arrebatamiento de la iglesia. Y ese pueblo del Antiguo Testamento también lo vemos en el Nuevo Testamento, como el libro de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 lo mencionan, que es el pueblo de ahora mismo. Y el pueblo que tiene una pierna en el mundo y otra en el Evangelio, el Señor le dice claramente que tome una decisión. Y es lo que le está diciendo aquí a la iglesia. Es como si Dios le dijera a Sardis, haz memoria de dónde tú estabas y mira ahora dónde has caído. El que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, es decir, la guarda, se edifica sobre la roca. Para la iglesia, Jesús viene como ladrón solo en el sentido de que uno no sabe a qué hora viene. Solamente en eso uno no sabe a qué hora viene. Solo en eso nosotros lo podemos ver de esa manera. Pero para el que está en pecado viene en el sentido sorpresa del ladrón que no se espera. Si Sardis persiste en esa condición, será tenida como una iglesia pecadora. Y es verdad que si Cristo viene como ladrón en la noche, ella no lo va a saber. Quiere decir que se va a quedar. Y la carta, como dije anteriormente, vuelvo a repetir, es una carta a creyentes, que son tan creyentes que estando mal, Dios no lo desampara. Él está allí con un mensaje para que ellos puedan recapacitar. Por eso es que nosotros creemos que esto se puede perder, hermanos. Por eso es la insistencia apostólica en mantener la pureza de la doctrina, la práctica de ello, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, todos los que componemos el cuerpo de Jesucristo. Es apremiante para el creyente vivir como si Jesús viniera hoy mismo, pero tiene que vivir en pureza como Él es puro, según dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3, los versículos 2 y 3. En Sardis hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y van a andar con Cristo con vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. Mira, entre el trigo y la cizaña, entre el lobo y el cordero, entre la paja y el grano, entre la madera, el heno, la hojarasca y la piedra preciosas, Dios siempre marca la diferencia. El justo no va a llevar las injusticias del malo. Por eso Dios estimula a los buenos creyentes de Sardis a no contaminarse. ¿Y qué les promete? Vestiduras blancas que sean dignas de los hijos de Dios, que saben vivir en esta tierra como si ya están viviendo en el cielo. Las vestiduras blancas son el reflejo exterior de una vida interior de limpieza y de santidad. No eran muchos los que no se habían manchado, como no fue mucho el grupo de Daniel, que no se contaminó con la comida del rey. La cantidad no va a frustrar a Dios en el empeño de bonificar las buenas acciones de los santos.
Ustedes saben que en Isaías capítulo 53 se dice en el versículo 11, como si lo dividiéramos en parte A y B. La parte A dice que Dios verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios quiere que todo el mundo se salve. Cristo es suficiente para salvar al mundo entero, pero solamente es eficiente en aquellos que se arrepienten, en aquellos que reciben y permanecen en su palabra. Hay un momento en la vida ministerial de Cristo que una persona le preguntó por su salvación, que si eran pocos los que se salvaban. Quería un asunto de números, una pregunta que hasta en el día de hoy muchas personas se hacen. Y Jesús le contestó que se preocupara por su salvación y que se dejara de averiguar por las cantidades y que intentara entrar. Porque va a llegar un momento que mucha gente van a intentar y no van a poder. Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24 lo dice claramente. Hermanos, a las 7 iglesias locales, las últimas ya de todo el Nuevo Testamento que están en Apocalipsis 2 y 3, el Señor le dice el que vence. Tú sabes, el que vence. Y una de las promesas aquí, a las cuales tenemos que prestar mucha atención, es que Él dice, no borraré. No es que solamente van a andar con vestiduras blancas, es que no borraré su nombre del libro de la vida. Y que como no voy a borrar su nombre del libro de la vida, entonces voy a confesar su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Lógicamente va a confesar los nombres de aquellos que están registrados en el libro de la vida del Cordero. Entonces aquí lo que está dando a entender, sin mucha interpretación, es que los nombres se pueden borrar. ¿Y cuáles son los nombres que se inscriben? Los de aquellos que nacen de nuevo. Porque así como hay un nacimiento original, primario, fruto del amor que tuvieron papá y mamá y llegamos nosotros, somos registrados en una oficialidad de estado civil. Entonces, cuando nacemos de nuevo, fruto del arrepentimiento de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, también somos registrados en el libro de la vida del Cordero. Pero aquí está hablando no borraré, porque está dando la idea de que el nombre se puede borrar. Quiere decir, estimados hermanos, que nosotros tenemos que prestar mucha atención al mensaje de Sardis, porque el mensaje de Sardis es un mensaje como que hace eco en el día de hoy. No podemos descuidar lo que hemos oído, lo que hemos recibido. Y cuando dice que tenemos que guardarlo, está hablando de que tenemos que practicarlo. Porque el Señor Jesús no tarda en venir. Y personas que creen que están vivas, el Señor le dice que están muertas. Pero todavía hay tiempo para revivir esa mortandad que hay en su vida. Déjeme terminar esta parte con el sanísimo consejo que el apóstol Pablo le da a los hermanos en Corinto. Es decir, a los corintios, en 1 Corintios capítulo 11, los versículos del 23 al 33, donde está todo el protocolo de cómo se debe celebrar la cena del Señor en una iglesia local. Entonces él dice que se debe hacer de la manera correcta para que no hayan ni enfermos, ni débiles, ni muertos en la iglesia local. Y yo pienso que él está hablando en términos espirituales, enfermos espirituales, débiles espirituales y muertos espirituales. La iglesia de Sardis estaba casi por completa muerta espiritualmente. Que ese no sea tu caso, ni el mío, ni de la iglesia donde nosotros nos congregamos. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por la atención dispensada y esperando vernos en una próxima ocasión. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.